En este vídeo, lo que pasó en el episodio 85 de Una Nueva Vida. Lo que pasó, os contaré lo que pasó en el episodio 85. Mientras tanto, hay novedades muy importantes. En el próximo vídeo, os contaré lo que pasará en el nuevo episodio. Os contaré la información que nadie sabe, amigos. No olvidéis apoyarnos y darle a me gusta al vídeo en el camino para llegar a ser solo 1000 suscriptores. Ahora pasemos a nuestro tema. Seyran y Ferit están ahora juntos, se quieren, son amigos. Pero Seyran está un poco enfadado con Ferit. Por eso hace que Ferit corra detrás de él en este episodio. La razón de su enfado es que cuando Diyar estaba en la serie, Seyran le dijo a Ferit que Sinan no disparó a Diyar. Pero Ferit no creyó a Seyran. Por eso estaba enfadado Seyran. Pero todo se revela en las partes posteriores de la serie, amigos. Al principio de la serie, Ifakad se apresuró a decirle a Halis Aga que iban a cortar el trato, la empresa iba mal, íbamos a la quiebra, y Halis Aga dijo que había que hacer algo. Entonces, Seyran y Ferit vinieron a la habitación y dijeron que terminarían los dibujos y que harían el mejor trabajo. Entonces, en este episodio, Seyran y Ferit hicieron todos los dibujos. Por cierto, ya os dijimos que habría problemas con la empresa en los nuevos episodios. Entonces, Seyran y Ferit se acercaron mientras hacían los dibujos, y surgieron momentos íntimos. Entonces Ferit le dijo a Seyran que la dejaría boquiabierta y organizaron una cena y una velada. Seyran se emborrachó en un local alcohólico al que fue y hubo momentos muy bonitos. Uno de estos momentos fue a la salida del local. Seyran de repente cogió la caña de pescar que estaba colgada en la pared del local y se fue corriendo. Entonces Ferit rápidamente corrió detrás de Seyran fuera. Y Ferit y Seyran tuvieron un momento muy emotivo. Entonces Seyran y Ferit pescaron. Al final, todo salió a la luz. Entonces Ferit besó a Seyran en los labios y se produjo un acercamiento en la serie. Entonces Seyran preguntó si eso era todo y esta vez Seyran besó a Ferit en los labios. Pero Esme no se enteraba de estas cosas de ninguna manera. Porque Esme no quiere que Seyran y Ferit estén juntos. Esme quería subir a la habitación de Seyran por la fuerza esa noche, y entonces Qasim, Abidin y Suna intentaron impedirlo. Por mucho que lo intentaron, no pudieron retenerla y Esme subió a la habitación. Pero Suna había entrado en la habitación antes que Esme, y se hizo la dormida tumbándose en la cama de Seyran. Entonces Qasim Aga y Esme salieron de la habitación de Seyran. Seyran y Ferit, que volvieron a casa, podrían haber pasado una noche caliente esa tarde, pero Ferit se negó. Al día siguiente, Seyran y Ferit habían terminado los dibujos que habían hecho para la empresa. Y después de haberlos terminado, hubo una reunión importante para la empresa. Y llevando los dibujos, la reunión importante tuvo lugar y todo se concluyó positivamente. Se hizo un acuerdo importante para la empresa. Entonces Abidinde asistió a la reunión. Por cierto, ahora os daré información importante sobre Abidin. Abidin estuvo en la reunión, las revistas obtuvieron las respuestas de Seyran y Ferit después de la reunión, y Ferit presentó a Abidin como el nuevo miembro de la familia. Halis presentó a Abidin como el sobrino de Koran. En ese momento, se incluyó a una nueva actriz en la serie. Probablemente será la madre de Abidin u otro pariente, amigos. Ahora pasemos al incidente de Abidin. Seyran y Ferit hablaron del asunto de Abidin con Halis Aga, pero no obtuvieron la respuesta que querían. Al oír esto, Abidin vino a desayunar para abandonar la mansión, y se iba a marchar pidiendo disculpas a Halis Aga. Pero Halis Aga aceptó sus disculpas y lo aceptó como uno más de la familia. Al principio de la serie, como sabéis, Betul y Typhoon fueron pillados por Orhan mientras cambiaban sus análisis de sangre. Pero Orhan no lo entendió, se tragó la mentira de Betul y Typhoon y creyó a Betul. Entonces Betul continuó agitando las cosas. La exmujer de Orhan, Gulgun, iba y venía a la mansión todos los días, y Betul empezó a molestarse por ello. Sobre todo cuando Gulgun hablaba con Betul con Typhoon. Entonces, un día después, cuando Orhan y Gulgun vinieron a Typhoon, Betul y Typhoon
estaban hablando en secreto en el jardín. Y entonces vino Taifún, pero cuando Betul huyó, Gulgun lo vio y sospechó aún más de los hechos. Gulgun no dejó este trabajo. Y habló con Ifakat, le contó a Ifakat estas cosas y lo entendieron todo. Pero cuando se lo contaron a Orhan, Orhan no les creyó y siguió creyendo a Betul. Entonces Ifakat lo había arreglado todo, ir a pedirle a nuestro propio médico la prueba de paternidad real. Ifakat dijo que yo lo había arreglado todo. Probablemente en el próximo episodio, lo que hizo Betul se revelará uno por uno, amigos. Incluso, digamos que Betul dejará la serie después de 3 episodios o 2 episodios. Así que el nuevo nombre que dejará la serie será Betul, amigos. Entonces Gulgun volverá a estar con Orhan. Después de que Orhan se entere de que Betul miente, querrá volver con Gulgun de nuevo, y volverán a estar juntos en los siguientes episodios. Transmitiré los detalles de estos en el nuevo vídeo, amigos. Por otro lado, Qasim Aga fue engañada y secuestrada por el tío de Abidin. Por cierto, cuando Gulgun llegó al callejón al final de la serie, fue amenazada por un hombre con una máscara y un cuchillo. Amigos. Betul envió un mensaje a Taifún diciendo que Gulgun lo sabía todo. Y entonces Taifún se contrató a sí mismo o a otro hombre para asustar a Gulgun. Sí, ahora volvamos al secuestro de Qasim Aga. El tío de Abidin llamó a Qasim Aga y le dijo: «Tienes que venir. Hay información muy importante sobre los Koran. Si lo haces, te daré mucho dinero». Y engañó a Qasim Aga. Al oír esto, Qasim Aga fue al día siguiente a casa del tío de Abidin, pero le retuvieron unos hombres y le amordazaron y amordazaron. Entonces, su tío llamó a Suna y le amenazó diciéndole que si me traes el dinero que quiero, te entregaré a tu padre, y si no, mataré a tu padre. Después de la paliza, Abidin y Ferit entraron en la casa y dejaron inconsciente al tío. Y salvaron a Qasim Aga. Entonces, amigos, el tío de Abidin parece ser un poco problemático para los Koran. Porque el tío entonces llamó y habló con otra persona. Esa escena no se mostró, pero probablemente. Sí, amigos, si hacemos un resumen en general. Este episodio fue realmente bueno, en un episodio realmente bueno, especialmente no pasó nada malo. Hubo un episodio exactamente como la audiencia quería. Especialmente las escenas divertidas definitivamente hicieron la serie mejor. Seiran y Ferit ahora entrarán en los pensamientos de casarse en los siguientes episodios. Y se casarán, amigos. Especialmente la inclusión de nuevos actores en la serie ya lo demuestra. Sí, hemos llegado al final de nuestro vídeo, amigos. Después de este vídeo, vendrán vídeos sobre lo que pasará en el nuevo episodio. Habrá vídeos muy importantes. Os digo que no os lo perdáis. Yo también os quiero. No olvidéis suscribiros y darle a me gusta al vídeo. Nos vemos, amigos.